La reencarnación, ¿es posible o un mero invento? ¿Mito o verdad? ¿Crees en la reencarnación? Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento y lugar nos estéis escuchando. Somos Eva Diego y Tatiana. A secas. Dos aprendices de la vida que nos juntamos para debatir temas espirituales desde el mero placer, con el afán de ampliar conocimientos, encontrar la verdad o nuestra verdad y crear una pequeña comunidad con los mismos intereses para intercambiar ideas y opiniones, conocimientos que nos puedan nutrir y siempre desde el respeto. Y lo que opinamos ahora puede variar según la info que vayamos obteniendo y eso no significa que tengamos la razón o la verdad absoluta. Así que bienvenidos a nuestro canal Conexión Real. Bueno, y para el primer tema que hemos elegido, que nos parece que es la base de todo lo que previamente nos gustaría compartir o lo que nos gustaría informarnos, es la reencarnación. Porque incluso hoy, curiosamente, estábamos hablando con una amiga y sobre la reencarnación y le hicimos esta pregunta: ¿crees en la reencarnación? Y su primera respuesta fue un no. Lo curioso es que ella sí cree en las cartas, en las lecturas, en el destino, en los espíritus, en los muertos, y ella pues confesaba de que ella veía muertos de pequeña. Entonces a mí sí que me choca, porque esos espíritus, ¿qué hacen? Porque antes estuvieron en cuerpos. Yo creo que es más que nada porque muchas veces es como un prejuicio, una idea que tenemos arraigada de, yo que sé, a lo mejor cuando éramos pequeñas, de cómo se veía la reencarnación, que yo creo que también es un tema muy tabú y aún hoy en día, dependiendo de con quién hables, también es algo tabú. E incluso suena, a veces, a lo mejor tú lo dices y la gente lo ve como sorna, en plan, sí, claro, yo mañana para la próxima vida me reencarno en animal, en una hormiga. Mucha gente dice eso y seguro que conocerán gente que lo dice, pero es que no es así. Entonces, nosotros lo que intentamos también con esto es a lo mejor pues explicar un poco desde un punto menos técnico y lo que realmente sería reencarnarse o la reencarnación. Sí, desde el punto que tenemos nosotros ahora mismo. Claro, entonces se dice, o sea, ¿qué es la reencarnación? Y si hay reencarnación, ¿qué es lo que se reencarna? Que muchas veces nos lo habremos preguntado. En principio, la reencarnación es el renacimiento del alma después de la muerte, que especialmente suele ser en otro cuerpo, que es como una nueva vida en otro cuerpo. ¿Y qué es lo que se reencarna? ¿El alma? Correcto. ¿Y qué es el alma? Eso, bueno, ya lo haremos. El alma ya lo hablaremos en otro podcast, pero el alma en sí es nuestra esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. Según la teología, parte del individuo que contiene una porción divina. Claro, porque el alma, claro, en teoría venimos de la fuente, ¿no? Creadora. De la fuente creadora, que muchos lo llaman Dios, otros universo, energías. Pero bueno, para mí es el amor. Pues sí, es que es todo, amor incondicional siempre. Y somos todo, que muchas veces no lo vemos, pero somos todo uno. Y a veces nos convertimos muy independientes, por decirlo así. Al final todos estamos creados de lo mismo. Sí, y realmente nuestras relaciones son espejos. También. Que es un buen tema para hablar en otro momento. Pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el cuerpo es algo que tenemos prestado. Que no significa, es decir, mucha gente se apega a lo físico y piensa que por la muerte física ya muere esa persona. Pero tenemos que pensar, tú por ejemplo cierras los ojos o estás durmiendo, no eres consciente, pero estás vivo igualmente. Porque correcto. ¿qué es lo que está vivo? Tú estás, el alma, por decirlo así. Tú cuando mueres, más o menos es lo mismo. O sea, tú falleces, pero tu alma, lo que tú eres en esencia, está ahí. Después también podríamos mencionar, por ejemplo, que hay, dependiendo de cada religión, cada uno tiene una creencia. A mí me resultó muy curioso, por ejemplo, en lo del budismo en sí, lo que considera que se reencarna solamente es el karma de la persona. Por ejemplo, no estamos de acuerdo. No. O sea, se reencarna el karma, sí, pero también muchas, por ejemplo, hay gustos, preferencias que pasan de una vida a otra. Los traumas. También, que por desgracia muchas veces es lo que marca muchas veces la trayectoria de la vida. También pues tus ancestros, también los llevas sus memorias. Que sería el karma familiar. Pues también tenemos, por ejemplo, el cristianismo. Mucha gente piensa que el cristianismo en sí no considera la reencarnación, pero en su momento
en una época sí que la tuvo. De hecho, en los primeros 3 siglos, la creencia dominante en el cristianismo provenía del platonismo, que viene siendo que decía que la vida era un castigo temporal para volver a la existencia pura nuestra y personal, entonces que nos reencarnábamos como castigo, entre comillas, para aprender. Y hoy actualmente no contempla y no acepta la reencarnación. Para el cristianismo sería como la resurrección. Sí, es que el cristianismo, como tú bien dices, al principio, en sus orígenes, sí creía fielmente en la reencarnación. Y digamos que los primeros curas o los que llevaban la religión católica o cristiana sí hablaban de eso. Y lo podemos verificar en el Evangelio, en la Biblia. Hay indicios de que se creía en la reencarnación. Y bueno, voy a dar unos ejemplos. Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, el versículo 18 y 19. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículo 1 al 3. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, del versículo 10 al 14, hacen referencia de que Juan Bautista fue la reencarnación de Elías, que fue otro profeta. Por lo tanto, la Biblia del cristianismo hace referencia a la reencarnación. Entonces, ¿por qué se dejó de creer en la reencarnación? Sí está escrito, además. Se dice que el emperador Justinino tenía a su mujer que fue juzgada por Orígenes, que es uno de los discípulos de Clemente de Alejandría, que es uno de los padres de la iglesia primitiva. Y este le decía que por su comportamiento lo pagaría en sus vidas siguientes. Y ella, como no quería que fuera verdad, le pidió a su esposo que eliminara esa ley. Así que luego fue ratificada en los concilios de León y de Florencia, en los cuales se promulgó la idea del cielo, del purgatorio y del infierno, porque realmente el infierno en sí no existe como tal. Y eso es otro tema que también debatiremos, porque bueno, hay muchos... Porque en ese caso sí que yo tengo ahí la duda. Porque dicen, la duda no, realmente es como ángeles y espíritus malignos, por decirlo así, conviven todos en el mismo plano, pero en diferentes lados, por decirlo así, ¿no? No, en diferentes vibraciones. En diferentes vibraciones. Bueno, entonces lo que podemos decir, resumiendo así un poco el principio, que la reencarnación, como hemos dicho, es el alma, es lo que somos, incluso se podría decir hasta los recuerdos de toda nuestra vida, de nuestros comportamientos, de lo bueno y malo, que realmente eso solo existe, es un concepto nuestro. Uh-huh. Son como los recuerdos que tenemos y nuestras acciones, y una vez que nuestro cuerpo físico deja de existir en este plano, ¿qué pasa? Vamos a la cuarta dimensión, que ahí, por ejemplo, también se supone que están familiares, las almas de familiares, a lo mejor de amistades, etcétera. Bueno, yo considero que en general, dependiendo de cómo estés en tu crecimiento como ser espiritual, puedes ir directamente a la cuarta dimensión o incluso a una dimensión superior. Bueno, claro, dependiendo del aprendizaje que hayas tenido en la vida. Si has, entre comillas, cumplido, por decirlo así, en general, a no ser que hayas sido muy mala persona, que igual te vas más para abajo. Bueno, pues, eso ya lo hablaremos, porque sí que vamos a hablar de lo que es el karma, las almas, lo que es el contrato, los contratos que hacemos, contratos de vida, etcétera. Entonces, lo que podemos decir también, que lo que se reencarna, pues es eso, es nuestra alma, que es como los recuerdos de todo lo que hemos vivido, nuestros aprendizajes, para bien o para mal. Después, en cada reencarnación se pueden transmitir energías de vidas pasadas. Y las almas, muchas veces, al reencarnarse, lo que buscan es sanar en las vidas sucesivas algunos aspectos de la personalidad que quedaron sin sanar, porque claro, esa es otra cosa, que morimos cuando ya hemos cumplido todo, o cuando ya hemos sanado todo, o como... ¿Sí me entiendes? Claro. No. Hay gente que, eso ya hablaremos en los contratos de alma, pero bueno, hay gente que a lo mejor fallece antes de tiempo, o
O vienen también para ayudar. Por y ejemplo. ya tienen todo sanado, pero simplemente vienen a ayudar a su grupo de almas para que siga evolucionando. Sí, e incluso, a lo mejor otra pregunta que os podéis hacer, que muchas veces la vida nos va a seguir poniendo las mismas acciones en ciclo hasta que realmente aprendemos lo que venimos a aprender o lo que hemos decidido que queríamos aprender en cada vida. Después también, por ejemplo, es muy curioso, que a mí me gusta mucho, esto lo leí en un libro, que por ejemplo el déjà vu se atribuye a un suceso de la vida pasada, pero muchas veces son recuerdos prenatales, es decir, nosotros muchas veces es lo típico de, ay, acabo de tener un déjà vu, y decimos, esto es como si ya lo haya vivido, ¿no? Que se dice así, entre broma, entre comillas, pero tiene su parte cierta. Pero realmente es como un recuerdo prenatal, porque antes de reencarnarnos, tenemos lo que es el contrato de vida, y muchas veces ahí vemos como, pues, es como, claro, se visualiza la vida o las, digamos, posibilidades de esa vida, como, pues, Tatiana a secas va a vivir esta vida. Claro, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque mucha gente a lo mejor le hablas del destino y está la creencia de, ay, no, el destino es así, 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 así. No, el destino... hay tenemos ciertos libre, hechos. claro, tenemos libre albedrío, que hay ciertas cosas que sí que están marcadas, pero también va a determinar mucho las acciones que tengamos. Si tú te estás tropezando en una piedra y te sigues tropezando, pues no vas a poder avanzar más allá. En la otra vida, chico. Correcto. Y a ver, después, mucha gente a lo mejor también se puede preguntar, entonces, ¿por qué no reencarnamos? ¿No? Si estamos en otro plano donde hay amor, hay paz, ¿no? Ahí somos la rehostia, por decirlo así, ¿por qué no reencarnamos? Porque desde la pérdida valoramos más lo que tenemos. Y hay experiencias que en ese plano no podemos vivir. La materia, por ejemplo, que es como que vives más las emociones. Claro, no hay emociones negativas y al principio siempre eres un asesino, un violador, eres un ladrón, has sido lo peor, porque estás con la ausencia de amor y vas aprendiendo lo que es el amor. Pues lo que entiendo yo, vamos. Y muchas veces también las almas planean estas dificultades para que sean de utilidad para ellos y para otros. O sea, sí, porque todos somos estas dificultades vitales, que quería decir. Porque a lo mejor también es eso, tú a lo mejor te puedes reencarnar y lo que decías tú antes, que realmente a lo mejor vienes para ayudar a lo mejor a otra alma también, o incluso tú al final, las cosas como mejor se aprenden es viviéndolas. Sí. Después, por ejemplo, mucha gente que a lo mejor qué prácticas, por ejemplo, se utilizan para lo que es la reencarnación, entre comillas. ¿Has dicho que prácticas? Sí. Por ejemplo, que son las regresiones. No sé si a alguien a lo mejor resuena o no. Las regresiones, tenemos la hipnosis. Incluso hay mucha gente que en las regresiones, al acabar la regresión, que hay ejemplos, que eso lo podéis buscar. Hay casos probados, me refiero. Documentales. Que muchas veces después empiezan las personas inexplicablemente empiezan a hablar otro idioma que a lo mejor no habían escuchado en su vida. Bueno, son tanto prácticas como también hechos que prueban que existe la reencarnación. Sí, a ver, después también yo aún leí el caso de Martha Lorenz, que lo podéis buscar, que yo lo busqué y está muy bien. O sea, me refiero que muchas veces, aunque haya uno de 1 millón, también hay enfermedades que son una de 1 millón y existen y están ahí. Que porque no haya la mayoría, porque mucha gente a lo mejor no lo experimenta o no tenga aún la conciencia, por decirlo así. Sí, no significa que no sea verdad, claro, o real. Correcto. De hecho, mira, también por ejemplo, de lo que hablábamos también antes, ¿qué es lo que decía la gente? Mozart. Sí. Por ejemplo, Mozart con 4 años y compuso una sinfonía. Sí, no, claro. Los niños que son súper talentosos es porque en la vida anterior han desarrollado, o en las vidas anteriores han desarrollado esos talentos, y como ya tenían desarrollados esos talentos, ya al ser niños pues ya florece. Entonces ya ves que es un alma avanzada. Sí, pues también habrá, por ejemplo, también leí lo de Shakespeare, que por ejemplo, sin salir en Inglaterra, Romeo y Julieta está, ¿cómo se dice? Ambientado, en lo que es, claro, en Venecia. Y como él sabía que antiguamente no había nada, no es como ahora que puedes ver una foto, puedes ver y realmente él
lo hizo tal cual. Ah, yo eso no lo sabía. Pues sí. Bueno, yo lo que te voy a hablar un poco de que según la ciencia iniciática, los niños que se mueren antes de los 14 años, por ejemplo, pueden reencarnar inmediatamente porque no tienen como capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, claro, como que no generan karma ni dharma. Claro, es lo que iba a decir, esa sería otra pregunta. Y entonces, cuando nos morimos nos reencarnamos ya inmediatamente? No. No, hay un proceso en el que revisamos la vida y los aprendizajes que no hemos adquirido en la vida carnal, pues lo desarrollamos en la vida no carnal. O después mucha gente lo que puede hacer a lo mejor si en el contrato de la reencarnación, por decirlo así, intentar volver a trabajar ese... ¿no? Sí, luego bueno, no sé inmediatamente también reencarnas si ha sido una muerte violenta o traumática que no haya sido, digamos... programada, por decirlo así. Sí. O exacto. Tranquila. De hecho, mira, esto me recuerda a un caso de, buscando información sobre esto, de un niño que cuando empezó, era pequeñito, y cuando empezó ya a poder dibujar y a poder expresarse, dibujaba a lo mejor lo que eran aviones de combate, si le encantaba lo que es la guerra y todo eso, y después empezó a hablar que él era piloto, sí, que era piloto, y vio, creo que era una foto, algo, y dije, yo antes era ese. Sí, yo solo había visto en un documental de Netflix. No me sale. Pues, y resulta que él que hacía los dibujos y todo, dijo eso, y que murió y sabía... Sí, porque hay un psicólogo que se dedicó, que se dedica... Es que fue a eso donde lo vi, vale. Sí, que se dedica... Desde el punto de la ciencia a explicar el tema del reencarnación. Sí, y a enseñarle fotografías sin que el niño haya visto... la persona o la que dice que era su madre o la que dice que era su familia. Sí. Que de hecho fue... Y lo reconocía. Sí, a la hermana, bueno, que fueron a la hermana, que claro, la señora ya era mayor y que le dijera tranquilo que estoy bien, que era eso, claro. Pero sí que es verdad, teníamos que buscar el vídeo de YouTube. El documental, no, es un documental de Netflix. Pero yo lo vi en YouTube. Sí. Yo tengo aquí algo curioso también que había leído, que es que ya desde el antiguo egipcio se consideraba reencarnación normal y reencarnación anormal. La normal es cuando pasaba un tiempo después de morir, como contábamos, y la normal es la que decían ellos que era sobre todo para gente malvada o para suicidas, o bueno, eso, para gente que había sido mala en esa vida. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Sí, lo leí. Ajá. Vale, pues nada, después, ¿hay límites de reencarnaciones? Que esto es otro debate, porque aquí hay varias opiniones. Sí, dicen que son 7 vidas las que nos podemos reencarnar. Yo no creo eso para nada. ¿Tú sí? No, yo creo que cada uno, eso no, habrá gente que quiera o necesite más o gente que... Dicen que en la Tierra no pasamos más de 1000 y que más o menos el tope anda por 700. Dicen, pero lo normal es que son 300 vidas las que es como la media para pasar el examen de la Tierra, porque la Tierra se dice que es una escuela de aprendizaje para el alma, igual que en otros planetas, ¿no? Estamos en el universo, hay otros planetas, otras galaxias habitadas y que también son escuelas, y esto es otro tema también para debatir. Yo tengo una cuestión, hay un gurú muy conocido, que de hecho yo también muchas veces he leído cosas y he visto cosas, no sé si se puede decir el nombre, pero bueno, por si acaso no lo digo. Pero la cuestión es que él plantea, que esto no te lo dije para hacerlo... Es mejor que lo digas, porque si no piensan que te lo... No, Sadhguru. Él, por ejemplo, no sé cómo estaban hablando del tema de que para él cuando pasamos de los 84 años... que ya no nos reencarnamos. Él lo pone como que, claro, que cuando pasamos los 84 años ya tenemos 7 ciclos solares y 1008 lunares. Entonces, que es que como al tener esos ciclos, que ya rompemos el vínculo con la Tierra, y que incluso que dice que puedes ver a gente mayor de esa edad que van cambiando características, a lo mejor yo que sé, pues uno que era muy, muy gruñón, por decirlo así, que se vuelve más dócil, más simpático, etcétera. Es una atadura kármica que sujeta a
a una persona. Entonces ese ciclo kármico se afloja. Entonces que después que no necesita pasar otro proceso, vamos. O sea, que no se reencarna más, no estoy de acuerdo. Claro, es que a mí tampoco. No Según me convence, digo, no me convence. Dicen que aunque, claro, habría que verlo bien, ¿no? Que lo miramos así un poco por encima, porque yo lo había escuchado el otro día y me pareció muy interesante. Pero para él es eso, es como que ya empiezan a cambiar tus características, que el vínculo, el lazo kármico que nos une a la Tierra se empieza a aflojar. Estas son palabras mías, es como que estás un poco más libre. Entonces que después no te reencarnas. Qué raro que se vuelvan a reencarnar. No sé, no. A mí también No me resuena esto. Sí, a mí también me sorprendió, ¿eh? No, yo creo que, bueno, como vivimos en diferentes... Hay como en la historia hay diferentes etapas y en cada etapa pues vas a trabajar una experiencia, un aprendizaje. Uno pues es la supervivencia, otro es el miedo. Dicen que estamos en la época del miedo, del terror. Otro pues yo qué sé, de la valentía y así, y como que hay periodos de la historia que se enfocan más. Entonces no dicen que la historia es lineal, sino es una rueda. Entonces es en plan, ¿qué quieres? ¿Qué experiencia quieres experimentar? Pues quiero ir al medio. Pues te vas a te van a buscar el lugar más adecuado para que tú puedas, claro, buscar o vivir la experiencia que tú quieras. Sí. Por decirlo así, vamos. No sé, realmente esto habría que investigarlo. Vale, pues nos lo anotamos. Las épocas. Deberes. Sí, las épocas de la historia que busca el alma en cada época, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que un libro que estaba leyendo hablaba de eso, de porque a lo mejor, pues según el contrato de alma que eligieran que querían vivir, pues iban a lo mejor, pues vivían aquí en Galicia o allí en Norteamérica. Pues también otro mito, que yo creo que hemos escuchado mucho, y yo lo había escuchado cuando tal, es, ¿nos reencarnamos en animales? Es decir, no, pues ahora en otra vida me voy a reencarnar en una hormiga. Que yo me acuerdo de escucharlo. Yo lo que escuchaba era mucho de que si matabas a un animal en concreto, que luego te reencarnabas en él porque generabas mucho karma, ¿no? Ay, no, pero yo también escuchaba que, claro, no podías matar un tal porque a lo mejor era el alma de una persona. También. Entonces, ¿tú qué tienes que decir sobre eso? ¿Yo qué tengo que decir? Pues yo considero que realmente sí existe la reencarnación en animales después de haber sido personas, pero son momentos puntuales y realmente no es para evolucionar, porque nosotros nos reencarnamos para evolucionar, para hacer un crecimiento espiritual. Que haya sido persona y vuelva a reencarnarse en un animal ha sido por voluntad propia para ser guía de su dueño o... Claro, a lo mejor es una familia, o sea, cada alma, tenemos una familia de almas. Sí. Que eso es otro debate para abrir, pero bueno. Entonces, a lo mejor un alma en concreto que está reencarnada de tu familia necesita, vamos a decirlo así, un pequeño empujón o un mensaje o tal, entonces sí que a lo mejor un guía... Vengo perro para ayudar a mi familia. Pero sí que puede pasar, pero no para permanecer la vida que tenga el... No, es simplemente es algo puntual, pero realmente no nos reencarnamos, o sea, no es lo común reencarnarse en animales habiendo sido personas. Puede ser, digamos que puede ser porque es como que están en otro plano. Sí, vienen a ayudar. No vienen a aprender, vienen a ayudar. Los que se reencarnarían en animales, pero realmente eso no es lo general. Lo normal es, hay como 7 reinos. Está el reino mineral, o sea, nos reencarnamos en minerales. Es el primer plano, podríamos decir. Sí, es lo que dicen. Nos reencarnamos en minerales, cuando dicen pues el espíritu de la montaña, los chamanes y todo, pues tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, puede tener un espíritu, o sea... Bueno, sí. Por ejemplo, los árboles, las plantas ya estarían como en el segundo plano. Serían el reino vegetal. Yo no sé si realmente es primer plano o segundo plano, ahí no estaría segura, pero bueno, tendría que investigar. Mira, y se me acaba de ocurrir otra pregunta. Espera, que no acabe con los reinos. Guárdatela. Que no se te olvide.
La tercera sería el animal. El reino Entonces, animal. claro, vas como mejorando, ¿no? Y luego ya en el animal dicen que nos reencarnamos en grupo, almas grupo. Estamos interconectados, entonces por eso es como el cerdo cuando saben que lo van a matar, porque chilla y todo. Bueno, hay ciertos animales que ya saben lo que va a pasar porque eso lo tienen en su memoria por los otros seres. Que serían como el grupo de almas de esos animales, entiendo yo, ¿o no? Es como un grupo, es un alma, pero que tiene como Claro. varios físicos que son la especie. Bueno, que eso también es como lo humano. Nosotros realmente venimos de un creador y somos, o sea, es que somos lo que decíamos al principio, somos uno. Sí, pero en este caso es como, no está desarrollado como el alma individual. Aquí son como un alma grupal o un alma en varios seres y que, bueno, telepáticamente o se interconectan o gracias a sus memorias, pues, ¿sabes? Pueden presentir más bien. Entonces. O, bueno, pues que heredan el instinto de supervivencia. Por eso Yo la verdad es que lo que es tienen. en la reencarnación de animales o así, aparte de eso, que lo que leí, que realmente no te reencarnas, solamente a lo mejor te puede venir un guía o un ángel si un momento puntual. De hecho, hay un libro que leí, el de, bueno, no me acuerdo el nombre, que decía eso, que había un señor que se había intentado suicidar 2 veces y que en una de ellas que iba conduciendo se iba a desviar y que justo vio un conejito. Sí. Y que, ¿sabes cuál te digo? Y que cogió y que dijo, no, porque yo me tengo que matar, no tengo que matar a este conejito. Sí. Pues yo creo que en ese caso también debió ser un guía, Sí, bueno, a veces sí. porque no estaba en su contrato de Hmm. almas. ¿Y qué estaba diciendo yo a los grupos? Y luego, pues cuando ya es un perro, un gato, como que tienen unas, no sé si sentimientos. Sí, a lo mejor te han desarrollado más un sentimiento, Más como una capacidad, sensibilidad. sí, emocional. Bueno, yo de animales sí que no sé. Pero es cuando ya están individualizándose y es cuando ya se están preparando para ser humanos, reencarnar en humano. De hecho, mira, leí yo ahí atrás que decía un comentario de un vídeo que estaba viendo y decía un chico, ¿por qué pudo ser entonces que mi mascota cogiera mi enfermedad? Estábamos hablando de lo que eran los contratos de almas. Y yo creo que realmente es eso, que a lo mejor hizo el sacrificio porque está para evolucionar. Sí, puede ser. Luego el cuarto reino creo que estaba ya no sé, cuarto reino es el humano en el que estamos. Luego ya nos vamos para el reino evangélico, iba a decir, angelical. Y luego pues es el reino serafín y el reino, el Dios ya, te conviertes en Dios. Pero eso habría también que investigar porque esto lo sé así con pinzas. Vale, pues también lo investigamos. Sí, porque es interesante el ver lo que son cada plano. De hecho, ya sé dónde está. Cada reino, bueno. Eso, sí. Y después otra pregunta que a lo mejor... ¿Qué es la pregunta que ibas a hacer? Vale. Correcto. Por ejemplo, tú y yo somos 2 mujeres. Sí. Cuando se reencarna el alma, ¿se reencarna siempre en el mismo sexo? Normalmente el que se reencarna... Podemos tener preferencias. Sí, preferencias, pero realmente nos reencarnamos tanto en mujer o en hombre porque hay que vivir los diferentes aspectos. Desde una mujer se vive mejor el aspecto femenino o se desarrolla como la energía femenina, pero realmente todos tenemos energía femenina y masculina. Y luego, pues, si eres hombre, pues desarrollas más el aspecto masculino. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos... Claro, que todo lo tenemos. Hay que tener en cuenta que al final en nosotros mismos tenemos las 2 energías. Sí, ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor tenemos desarrollada, por ejemplo, lo que puede pasar es que te reencarnas, en 2, 3 vidas mujer, y pues a lo mejor tienes mucha energía femenina. Para compensarlo puedes querer reencarnarte en un hombre para también coger la energía. Y a lo mejor ese hombre tiene más... es más sensible también. Sí, tiene más energía femenina, la energía femenina más desarrollada como hombre. Es lo que podemos decir, pues ves a lo mejor hombre que a lo mejor es más sensible, que es más comprensivo, que es lo que es la energía femenina. Otro tema interesante, porque también
he escuchado que si eres homosexual es porque en vidas anteriores... Otro mito. Mito, sí, mito. bueno, mito. Bueno, no sé. Sí. No sé si es mito o no. Yo solo he escuchado a una persona, ¿no? Que si eres homosexual es porque eras mujer anteriormente y por eso ahora te gustan los hombres, ¿sabes? Pero no estoy muy a favor de esa teoría porque yo creo que es algo que tú eliges como contrato álmico para mejorar aspectos, ¿no? Para superarte. Claro, hay que pensar que al final nosotros, claro, lo vemos desde nuestro plano 3D físico, pero, por ejemplo, realmente lo que decimos, igual que el tiempo no es lo mismo aquí y allí, nosotros cuando estamos en nuestra forma álmica, por decirlo así, no ahí ves un chico me gusta un chico, ahí veo una chica me gusta una chica, no, o sea, somos todo y el amor se siente indistintamente, no hay amor sexual, claro. Digamos, no hay atracción, somos andróginos realmente. Entonces creo yo el alma es andrógina. Claro, entonces yo lo que creo realmente es que es dependiendo de la experiencia que quiera vivir el alma, ¿sabes? De hecho, no es lo mismo a lo mejor ser homosexual hoy en día, que también vaya, que a lo mejor antiguamente, que por desgracia lo pasaba mucho peor. Ya, pero si han elegido eso es por igual ser más tolerante, igual claro, pero es lo que trabajar la tolerancia, por ejemplo, el superarse a sí mismo, la empatía. Claro, pero por eso me refiero, que yo creo que va más en relación a lo que tú quieres experimentar, a lo mejor alguna que tú pues digas, joder, antigua en la vida pasada pues me pasé con las mujeres, imagínate. Y a lo mejor tú en la siguiente vida es decir, no, me voy a reencarnar en una mujer y a lo mejor pues que tenga un hándicap, por decir así también, dependiendo de la época en que se vaya a reencarnar, para decir... Para que sea más dura esa vida al ser... Y así, pues claro, y limpiar ese karma pasado, por decirlo así, aparte de tener la experiencia. Entonces yo creo que va más un poco en eso. Que es a lo que yo me refería, que no es lo mismo, a lo mejor el mismo aprendizaje que puede tener una persona homosexual de antes que a lo mejor de ahora. Sí, porque era más duro antes. Y a lo mejor antes pues era como pues el abrir un poco más la mente y ahora pues también, pero dicen que normalmente esas experiencias como las enfermedades terminales y bueno, enfermedades así que son difíciles de llevar o discapacidades físicas, las eligen las almas avanzadas porque también avanzas mucho más rápida. O sea, en tu crecimiento. Y la pregunta es, ¿a dónde quieren avanzar? ¿A dónde avanzamos? ¿Cuál es nuestra meta, entre comillas? Se dice que es el regreso a casa, a la fuente de donde salimos, ¿no? Con toda la experiencia y el sentirnos como más completos, más orgullosos de nosotros mismos, ¿no? De reconocernos. Bueno, eso es el aprendizaje. Y que lo valoras más, ¿no? Vale, y ahora así para acabar ya, ¿por qué nosotras creemos en la reencarnación? Hay hechos que prueban que existe la reencarnación. Una es que todas las religiones creen en la reencarnación, incluyendo el cristianismo, porque hay referencias bíblicas, como habíamos mencionado. Otro es los recuerdos espontáneos. Lo que conocemos como déjà vus. Que bueno, los niños pequeños pueden recordar sus vidas pasadas. Normalmente dicen que entre los 2 y 5 años. A ver, no todos los niños, pero hay casos documentados, como hemos dicho, de niños que lo recuerdan. Y también, pues, ese amigo invisible o imaginario, a lo mejor no son amigos imaginarios, a lo mejor son espíritus. Y están en contacto. Pues, tienen el canal más abierto, entonces pues sí pueden ver... Y no tienen los prejuicios que vamos cogiendo. Claro, nosotros, entonces pueden ver otros planos, entonces pueden ver los seres de esos planos, ¿no? Eso es lo que dicen, que pueden poseer visión etérica, ¿no? Es lo que llaman, porque ven otros planos, ¿no? Que es lo que se pretende que lleguemos todos, ¿no? A tener una conciencia y una visión más allá del 3D. Bueno, con la quinta dimensión, que es otro tema para hablar, dicen que sí que podemos hablar, vamos a poder ver los planos diferentes y estar en contacto con nuestros familiares fallecidos, amigos fallecidos, y los vamos a ver. Luego los sueños también es un claro ejemplo de que tenemos reencarnaciones.
porque según la ciencia iniciática, los sueños que se repiten con insistencia son avisos que recibimos para concienciarnos de algo importante que desconocemos y que nos va a pasar. Que desconocemos, esto claro, entre comillas, desconocemos en lo que es ahora el plano físico, realmente. Que desconocemos nosotros como las personas que estamos Físicas. ahora, aquí ahora, encarnadas. Amén. También dicen que las enfermedades son un indicio, no todas, ¿no? Pero hay ciertos casos documentados de que proceden o son karmas que vienen de otras vidas. Y que, por ejemplo, me han disparado en una mano en una vida anterior y ahora tengo dolor en la mano. Que hablando de eso, también hay muchas marcas de nacimiento inexplicables, sí. Que eso, por ejemplo, en lo que es la cultura hindú, me imagino, o islámica. O libanesa, o por ahí, ¿no? Era de Siria. Siria, sí. Que miran a los niños, le miran a los niños al nacer para ver si tienen alguna marca de nacimiento, que se dice que es alguna marca pues de las muertes. Sí, bueno, también creo recordar que en el Tíbet el Dalai Lama también buscan indicios de en qué cuerpo puede reencarnar. Y nada, como mencionábamos, las regresiones de gente, la hipnosis también ayuda mucho, el por qué a lo mejor de repente no sabes un idioma y haces una regresión y de repente lo sabes perfectamente. Y luego pues también están documentados muchos casos que fueron las revelaciones de Edgar Cayce, que fue un clarividente del siglo XX, que digamos es el considerado padre de la medicina holística y uno de los psíquicos más importantes y documentados, porque él pudo diagnosticar enfermedades en estado de trance y no creía en la reencarnación. Él era protestante, o sea, de la rama cristiana, y él en una sesión de diagnóstico en estado de trance explicó que la enfermedad del paciente era debida a causas kármicas provenientes de la vida anterior. E hizo más de 12.000 lecturas y curó a miles de pacientes, y sus casos están documentados en los archivos de la institución de Edgar Cayce, donde hay médicos y psicólogos que estudian sus métodos, y el porcentaje de aciertos era más del 90% de los casos, o sea, un 90%. Hay un 10% solo de fallos, que es muy elevado. Vamos, lo que decimos aquí en España, cuando el río suena, agua leva. Que de todas formas eso, como a nosotros, información, gracias a todos los avances hoy en día tenemos muchos sitios para informarnos, para también, cada uno podemos creer en algo y tener nuestra idea, no tiene por qué ser todos pensar igual, que es lo que hablábamos antes con el guía, gurú, con el gurú, que decía lo de que para él, si tienes más de 84 años, cuando falleces no te reencarnas. Bueno, y luego también hay muchos, digamos, famosos o personajes históricos que sí han creído en la reencarnación. No estamos locos. No, claro. San Francisco de Asís, el conde Saint Germain, que bueno, este también Napoleón, sí, Benjamin Franklin, Schopenhauer, sí, Goethe, Immanuel Kant, Edgar Allan Poe, bueno, Víctor Hugo. Tengo un listado aquí enorme, pero no voy a decir todos. Oscar Wilde, Henry Ford, Carl Gustav Jung. Que ese sí que es muy interesante. Sí, Salvador Dalí también, que era un personaje también así, claro, extravagante. A lo que vamos con esto es que al final muchas veces lo que se cree como algo imposible, o hay que decir simplemente con un poco de información, cada uno después tiene libre albedrío de creer lo que quiera, pero siempre hablando con información. Al final, como decimos, hay mucha gente conocida que se sigue, que a lo mejor no se conoce tanto esa parte de ellos, pero está ahí, que también creían en eso, y por algo es. Sí. Si ya hace tantos años ya se creía y ya se hablaba de esto, como antes dije lo de Platón, ¿sabes? Eran filósofos, eran
escritores, políticos, claro, era gente importante. Era como antiguamente, no, la Tierra es plana, qué locura, ¿qué dice redonda? Pum, a la hoguera. Y ahora es más redonda. Bueno, que sigue habiendo personas que dicen que es Sí, los plana. terraplanistas, sí. Respetable, ¿eh? Nosotros ahí no entramos ahora. Bueno, Pues creo que ya llegó por hoy, así que tenemos mucho que retocar. para finalizar, si os ha gustado este podcast o este programa, suscribiros, darnos un like, Darle a la campanita. ¡clink! Pero a eso ponemos un efecto, Tatiana. Y si veis que hay algún tema que os interese, que hablemos o que tengáis Que busquemos información, claro. o algo que queráis compartir o algo que hemos dicho que queráis rebatir, pues estaremos encantadas pues de escucharos, de recibiros vuestras propuestas Y de poder seguir creciendo. y sí, seguir creciendo, y os mandamos un abrazo de alma a alma, mucha luz y amor.